República Dominicana y el mundo, saludos, bienvenidos sean todos ustedes a Ruta de Actualidad, nuestro encuentro de todas las noches, la mejor forma para terminar y empezar el día, siempre por Teleradio América, su canal favorito de televisión, que llega hasta donde llegue el viento. Cubrimos efectivamente la geografía de nuestro hermoso país y donde también podemos ser apreciados a nivel de globo terráqueo, gracias a la magia del satélite y a la transmisión que en tiempo real hacemos por la internet. Una vez más, gracias por el oro de su sintonía, esa bella compañía que nos regalan desde hace 20 años cuando iniciamos Ruta de Actualidad, con la firme intención convertida ya en propósito de criticar lo malo y resaltar lo bueno. Querido público, el ministro administrativo de la Presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, dice que debe analizarse con cuidado esta propuesta del Fondo Monetario Internacional sobre ajuste fiscal. Él considera que la propuesta del FMI debe ser analizada con mucho detenimiento, manifestando que el compromiso del gobierno de Danilo Medina es seguir yendo a una consolidación fiscal. Él sostuvo que el país ha estado, sobre todo en el 2017, cumpliendo toda la meta de ingreso que tenía y que se cumplió con la meta de déficit que tenía, señalando que se han manejado tal y como se aprobó en el Congreso Nacional, expresando que para este año el gobierno se ha propuesto bajar el déficit y cumplir con la meta de ingreso que tienen, siendo más eficientes en el control de la evasión. Él destacó que en el país se han hecho enormes reformas tributarias o fiscales, pero que a pesar de esto son insuficientes. Entonces, por eso él dice, y tiene mucha razón, son palabras muy juiciosas, de que antes de pensar en una reforma fiscal, hay que analizar muy bien las variables y los escenarios. Sí, es así, porque usted no le puede salir a este pueblo con más impuestos si usted primero no enfrenta a la evasión fiscal que hay mucha evasión fiscal, y no me refiero a la evasión, a la persecución de evasión que se hace por bellaquería, no, a la evasión real, que se sitúa en ocasiones en un 36, en un 40%, porque por ejemplo hay sectores como la clase media, óigame, a los que usted no le puede salir con más impuestos. Entonces lo que manda a la situación es una revisión del esquema. Y más que una reforma fiscal, un reajuste fiscal para poner a pagar al que puede pagar y no cargarle todo a sectores que históricamente han tenido la carga encima, que es lo que se ha visto. Resolver el grave problema, el irritante problema de las exenciones, que aquí hay sectores que están disfrutando de no pagar impuestos, muchos de ellos sin merecerlo. Entonces, eso hay que resolverlo primero. Usted tiene que hablarle primero a este país de que usted tomó medidas fuertes en cuanto a la evasión, que resolvió el problema de estas exenciones tributarias que tienen algunos sectores que no las merecen, que no las necesitan, que se usufructan de las mismas. Entonces, después usted habla de poner impuestos, porque aquí hay una distorsión también en lo que es el esquema tributario. Aquí hay cosas que no deberían pagar impuestos y que pagan, y algunas que no pagan que deberían pagar. O sea, cuando usted analiza que un pote de romo, escúcheme que le hable vulgarmente, pero es así, que un pote de romo cuesta menos que un frasco de yogur, usted dice, no, espérate, que hay un problema. Y sucesivamente, que hay muchos ejemplos. Entonces, por eso yo entiendo que es válida esta preocupación, y más que esta preocupación, esta advertencia y esta admisión que hace el ministro administrativo de la Presidencia cuando dice, no, espérense, esto hay que tomarlo con calma y con cuidado. No es que el Fondo Monetario Internacional dice, porque ellos tiran números fríos. No, hay un déficit, entonces aprieten más, saquen más impuestos. No, eso no es verdad, que hay muchas cosas que hay que revisarlas. Usted me va a decir a mí que esta población, esta clase media alta, media baja,
que tiene que pagar la gasolina más cara del mundo, va a estar contenta cuando se da cuenta que gran parte de ese importe tiene que ver con impuestos, bajo ninguna circunstancia. Entonces, todo eso hay que revisarlo, hacer reajustes, pero sobre ese criterio. Entonces, el Fondo Monetario Internacional tira un número claro, directo, o sea, plano. Ah, no, espérate, aquí faltan tanto, hay un déficit, bueno, pues entonces aprieten en impuestos. No, eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Hay elementos, hay factores como la evasión, como la preocupante realidad de las exenciones, como una mejor distribución de la carga tributaria, que hay que enfocar primero antes de hablar así de golpe y porrazo de una reforma fiscal. Ese gran pacto fiscal al que debe abocarse el país tiene que ser limpio y transparente, definiendo prioridades y mejorando las capacidades de persecución de la evasión, pero de la evasión real, y poniendo a pagar al que puede pagar, pero quitándole también la carga a los cansados hombros, por ejemplo, de una clase media, óigame, que no tiene formas de poder respirar frente al tema del peso impositivo, que pueda colaborar más con las plantas productivas. Porque, señores, aquí hay cerca de 14 o 15 impuestos que si usted lo analiza y todo eso hace que sea menos competitiva la acción de producir cosas en el país. Entonces yo siento que antes de tirar una tabla rasa, como pretende la sugerencia del Fondo Monetario Internacional, de decir pongan más impuestos, hay que analizar las cosas con cuidado, con detenimiento, y determinar lo que es mejor para el país, tal cual como manifiesta el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, cuando indica que la evasión se ha manifestado en los ingresos y que eso hay que eficientizarlo. Eso hay que eficientizarlo y nosotros estamos completamente de acuerdo. Tan simple como eso. Amigos televidentes, quiero poner en claro que le tengo mucho respeto, mucha admiración al destacado intelectual e historiador don Juan Daniel Balcácer, el presidente de la Comisión de Efemérides Patrias. Ha sido mi invitado en varias ocasiones, una persona de fino trato, sumamente agradable, y que en este momento dice que los haitianos podrían ser expulsados, refiriéndose a los extranjeros que ultrajen los símbolos patrios del país, como una advertencia que hace el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el licenciado Juan Daniel Balcácer. Él se refirió al hecho en el municipio de Villatapia, donde ciudadanos haitianos exhibieron la bandera de su país junto a la dominicana frente a un busto del patricio Juan Pablo Duarte en un parque de esa localidad en la provincia de Hermanas Mirabal. Se desconoce si ese grupo de extranjeros haitianos actuó con la debida autorización por parte de los organismos competentes, dijo, para congregarse como grupo en un lugar público a fin de celebrar algún acontecimiento importante del pasado de su país, dice Juan Daniel Balcácer. Si no es así o si no fue así, es evidente que esos ciudadanos actuaron al margen de la ley. Y yo le voy a decir algo a Juan Daniel. No es que podrían ser expulsados. Es que ante una afrenta a los símbolos patrios tienen que ser expulsados, ni siquiera es que deben, ni que pueden, es que tienen que ser expulsados. Porque si a los nacionales dominicanos, a los criollos, se nos penaliza, se nos castiga cuando violentamos la solemnidad de nuestros símbolos patrios, máxime a un extranjero, llámese como se llame, de la nacionalidad que sea, que en este caso han sido haitianos, que en una actitud reiterada de desdén al país que le ha dado apoyo, que los ha acogido, que le ha dado respaldo, que los ha ayudado,
siguen faltándole el respeto a la bandera y a los símbolos nacionales. Entonces, con toda la admiración, el respeto, la condescendencia que le tengo como ser humano y también como historiador, como intelectual de fuste, a mi amigo, el licenciado Juan Daniel Balcácer, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, en el mes de la patria, tengo que decirle que no es como él dice, que podrían ser expulsados cualquier haitiano, cualquier extranjero, indocumentado o no, que le falte el respeto, que ofenda los símbolos patrios. Es que tienen que ser expulsados. Tan simple como eso. Porque no podemos seguir permitiendo que este tipo de vagabunderías, que este tipo de irrespetos, le siga faltando el respeto a los propios símbolos del respeto. Entonces, que quede claro que no es un asunto de que podrían ser expulsados, como él dice, en una reflexión que hace. No es eso. No. Es que el que incurra en una violación de esa naturaleza tiene que ser expulsado, tiene que recibir el peso de la ley, porque está violando el artículo 5 de la ley 360 del 21 de agosto de 1943, que regula el uso de la bandera nacional y establece sanciones para todo ciudadano, sea dominicano o sea extranjero, que incurra en actos irreverentes o ultrajantes, tanto a la bandera como a cualquier otro símbolo patrio. Y eso lo dice taxativamente el artículo 5 de esa ley que está vigente, que señala que solo las embajadas o consulados establecidos en el país pueden enarbolar libremente sus banderas nacionales sin afectar los símbolos criollos. Entonces, bajo esos planteamientos, amparados en lo que es el mandato de la ley, no es que podrían, es que tienen que ser deportados, expulsados del país cada vez que ocurran este tipo de afrentas, de ultrajes, de faltas de respeto que son sencillamente inaceptables. El periódico Nacional de hace unas horas trae este titular dando cuenta que la ruptura del diálogo entre la oposición y el gobierno venezolano no causó sorpresa. Y hace referencia a que desde un principio la mesa del diálogo estuvo sustentada de forma muy movediza. Durante las conversaciones, reflexiona la prensa, ninguno de los puntos fue consensuado, siempre se trató de propuestas aceptadas por ambas partes, pero sin conclusiones concretas, recordando que el 14 de septiembre del año pasado, el expresidente del gobierno español, Felipe González, advirtió que eso no iría a ninguna parte. El 25 de julio del 2017, 2 meses antes, el mandatario español tuvo las mismas expresiones sobre el diálogo que estaba mediando el expresidente Leonel Fernández, Martín Torrijos y su colega y compatriota José Luis Rodríguez Zapatero. Desafortunadamente, como ustedes vieron en el día de ayer, pues el diálogo quedó suspendido de forma indefinida. Ya antes se había ponderado la posibilidad de no llegar a ningún entendimiento, porque pudo más la cerrazón que la sensatez. Sin embargo, amigos y amigas televidentes, y tal cual como manifiesta el ministro de Turismo, politólogo, abogado y economista Francisco Javier García Fernández, el presidente Danilo Medina Sánchez merece el reconocimiento por el esfuerzo en las labores pro entendimiento a través del diálogo por Venezuela. Así lo afirma Francisco Javier García Fernández cuando reflexiona en el sentido que Danilo Medina es merecedor de un reconocimiento continental
por su denodado esfuerzo en favor del diálogo para la paz y la convivencia en Venezuela. Dijo que, aunque el diálogo entró en una fase de receso indefinido, no se puede afirmar que el mismo fracasó de manera rotunda. Y destacó que gracias a ese empeño del jefe de Estado, en la actualidad el gobierno y la oposición de ese país están más cerca de superar los conflictos políticos que llevan varios años dividiendo la sociedad venezolana. Yo estoy sumamente de acuerdo, y lo dije ayer, con esta reflexión de Francisco Javier, que interpreta el sentir de mucha gente, que está consciente y clara que Danilo Medina Sánchez, al igual que Miguel Vargas Maldonado y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los países acompañantes, hicieron lo que tenían que hacer ante la necesidad de no ahorrarse esfuerzos para que hubiese un entendimiento, una salida que fuese pacífica, democrática y civilizada. No se pudo, no se pudo. Cerrazón. Un presidente, Nicolás Maduro, que nunca daba señales de que quería realmente el diálogo, y una oposición que vino aquí dispersa, absolutamente dispersa, sin ningún liderazgo. Entonces ahí se juntó el fuego y la gasolina. Lamentablemente es así. Ponerse a buscar un culpable ahora mismo es una pérdida de tiempo, porque en la situación de Venezuela reclama más de una solución que de un culpable. Pero lo cierto es que en ambos bandos la cerrazón, la insensatez se aposentó. Y es ahí donde toma grandeza el esfuerzo de Danilo Medina Sánchez, de Miguel Vargas Maldonado, de José Luis Rodríguez Zapatero y de los países acompañantes, que pese a todos los escollos, a las situaciones que reiteradamente se daban de un lado y de otro, estuvieron siempre al frente de las gestiones sin desmayar, haciendo el ejercicio de tolerancia, de flexibilidad, de entendimiento, que en muchas ocasiones parecía no una acción diplomática, sino una acción psiquiátrica. Entonces, por eso, y pese a quienes tengan el pensamiento en contrario, es la democracia, soy de los que creen que República Dominicana, su diplomacia, el presidente Danilo Medina Sánchez, se engrandecen con un espíritu latinoamericanista, regionalista, cívico y de buena vecindad, tratando de evitar que las agruras continuaran. Fallaron ellos, no falló República Dominicana. Vamos a hacer una breve pausa, amigos míos. Cuando retornamos, el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, dice que la aprobación de la ley de partidos tendrá que ser por consenso. Así lo aseguró hace unas horas. Las distintas fuerzas políticas van a tener que ponerse de acuerdo para la aprobación del proyecto de ley de partidos y de agrupaciones políticas. Reflexiona diciendo que en consecuencia su aprobación tiene que ser a base del consenso con todo el espectro político de República Dominicana para que la ley sea aprobada, indicando que su aprobación no puede ser un capricho de una organización política a pesar de que se tenga mayoría congresual. Y eso se oye bonito, ¿eh? Eso se oye bonito. Lo que mi amigo Rubén Maldonado no se da cuenta es que lo que demostró el comité político, dando el mandato, dejando en la libertad a que el Congreso decidiera sobre la ley de partidos políticos, es decirle al país la falta de institucionalidad que existe en el Poder Legislativo. Porque no es verdad que a los congresistas hay que dejarlos sueltos para que ellos puedan hacer lo que están llamados a hacer mediante mandato constitucional. 3 funciones, dice la Constitución, que tienen los legisladores: legislar, representar y fiscalizar. Entonces, cuando el presidente de la Cámara de Diputados dice va a haber un consenso, uno se pregunta, ¿y por qué usted tuvo que esperar este momento para decir eso? ¿O es que antes ustedes no eran diputados? Hacemos una pausa.
Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse, el empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. En términos del sector energía, el apoyo no podía ser mayor. Estábamos conscientes en el primer momento de que la solución de esta crisis que hoy nos agobia con el incremento del calor y la imperiosa necesidad de incrementar la generación en el país fue nuestro principal objetivo. Por eso, diversificar la matriz y ampliarla sigue siendo nuestros mayores retos, donde hemos puesto nuestros mayores esfuerzos. Se cerró el ciclo combinado de Los Minas, que también tenía 12 años pendiente. También avanza Punta Catalina en un 82%. Estamos licitando también los proyectos de largo plazo para proveer esa demanda creciente que tenemos de 125 megavatios por año. Paralelamente con eso, trabajamos también más de 300 proyectos de rehabilitación de redes, 26 microcentrales hidroeléctricas, lo cual da una señal clara de que no hay exclusión de sectores sociales. La culminación de estos proyectos tan anhelados, tan esperados, pueden cerrar un ciclo de espera que ya se va a más de un siglo. Queremos un sistema estable, confiable y sostenible económicamente. Bueno, que lo decía el dardo, señor. Sí, que lo decía el dardo. ¡Cabrera! En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.
Volvemos a Ruta de Actualidad, amigos y amigas televidentes, trabajando en vivo para todos ustedes y desarrollando esto que lejos, muy lejos de ser un trabajo, es un placer y sobre todo un gran privilegio. Miren, como dije antes de la pausa, estas declaraciones de Rubén Maldonado en el sentido de que la ley de partidos tendrá que ser el resultado de un consenso, son declaraciones importantes, interesantes y aplaudibles, si y solo si hubiesen sido dichas antes de que el mandato del comité político fuera, en un sentido taxativo, trabajen. Simple. Simple. O sea, eso es una falta de institucionalidad. Y usted me va a decir, bueno, es que partidariamente el comité político traza la línea. Bueno, traza la línea, pero se asume que un legislador tiene un compromiso con su conciencia en servicio a la población que lo elige, es decir, a quienes él representa. Entonces, cuando usted ve que es después que el comité político dice, los dejamos tranquilos, hagan lo que ustedes tienen que hacer, es que ellos están empezando a activar eso, independientemente a que sabemos que es la realidad, no es otra cosa que la muestra de la falta de institucionalidad que tiene este país. Él reflexiona que la aprobación no puede ser un capricho de una organización política a pesar de que tenga la mayoría congresual. No me cuente. Y si no es así, ¿por qué antes no se habían puesto en esto? Entonces, por favor, por Dios, Rubén, yo somos amigos, entrevistados 6 o 7 veces, quizás más. Pero no insultes la inteligencia de la gente. Mejor habla claro y di, miren, nosotros llegamos hasta aquí. Y ahí, pues, las personas, qué sé yo, lo toman con más, hasta con más respeto, por favor. Ahora, ¿qué es lo que se espera y lo que se aspira? Es que hay un consenso, que es mi gran preocupación, porque detrás de ese consenso puede perfectamente entrar la realidad de que no hubo consenso y se quede el escenario sin la ley de partidos políticos, sobre la base del tranque que hay en el tema de las primarias, si son abiertas o cerradas con el padrón de la Junta o con el padrón de los partidos políticos. Ese es mi miedo, esa es la preocupación. Aquí ya lo importante no es cuál de las metodologías se utilice, a fin de cuentas sabemos que estamos ante una lucha de grupos. Lo que el país no puede es quedarse sin ese instrumento que ponga orden, control y organice cosas que están desorganizadas y que, dicho sea de paso, ajuste la legislación electoral vigente, la 275-97, a la realidad imperante, que ha cambiado desde cuando esa legislación fue sacada al escenario electoral dominicano. Ojalá y que podamos tener ley de partidos. Oigan lo que le estoy diciendo. Se necesita una mayoría calificada. Las 3/4 partes de la matrícula congresual para poder aprobarla. Y la matemática no dan. Y eso puede ser la excusa para mucha gente, decir, no se pudieron poner de acuerdo. Y aquí tenemos que tener ley de partido. Eso es importante. Debo referirme a lo que también es una noticia que fue de mucha incidencia en la brisa noticiosa del día de ayer, de hace unas horas, y fue la puesta en libertad condicional de la cantante Marta Heredia, quien dice que va a trabajar para ganarse de nuevo el respeto del pueblo. Así lo expresó, luego que le fuera otorgada la libertad condicional. Manifestó que el tiempo ha sido, es y seguirá siendo difícil, pero no imposible. Dice que ya tiene la disposición de echar hacia adelante, de hacer cosas positivas, que hay metas y visiones diferentes a las que ella tenía antes. Manifiesta que la mejor manera de seguir un ritmo de vida tranquilo es esta nueva etapa y piensa seguir trabajando, estudiando, como lo ha hecho hasta ahora. Dice que
no piensa cambiar tanto, sino que ya va a poder hacer las cosas y seguir una vida con tranquilidad. Pero algo importante, usted lo está leyendo, y exhorta a la población a que piense las cosas antes de hacerlas, porque traen consecuencias, no solo para quien las hace, sino también para las personas que nos aman y los que están al lado de nosotros. Dice que las cosas hay que pensarlas porque las consecuencias se pagan muy caro, y repite que piensa trabajar para ganarse de nuevo el respeto del pueblo y que sean ellos los que digan sí, le vamos a dar una oportunidad. Así se expresó la ganadora del Latin American Idol en una entrevista en las afueras ya de su residencia ubicada en Las Colinas, en Santiago. Yo espero que Marta pueda cumplir con sus acciones esto que está diciendo. El país que la aplaudió también lloró mucho y no se preguntó o no se respondió a la pregunta de por qué hizo lo que hizo, pero también soy de los que creen, y es una máxima cristiana, que la gente tiene derecho a reivindicarse con frutos, con hechos comprobados, y eso solamente lo va a determinar el tiempo. Ojalá y que esto siga también, sirva de ejemplo, de advertencia a gran parte de nuestra juventud, sobre todo de gente que entiende que está por encima del bien y del mal. Desde aquí yo le expreso mi respaldo, mi apoyo a Marta Heredia, como lo ha hecho, y esta es una encuesta que rápidamente hizo el periódico Diario Libre, como le pregunta a sus usuarios, a sus lectores, si favorece la libertad condicional otorgada a Marta Heredia después de 4 años en reclusión, y hay un 76% de los consultados que se manifiesta en rol positivo. Y yo estoy dentro de ese grupo. Por tanto, desde aquí espero que las cosas le puedan ir de beneficio, que se agarre de Dios, que eso es importante, y que deje que sean sus acciones las que le permitan ganarse nueva vez la aceptación de ese pueblo que la aplaudió tanto. Amigos míos, la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la licenciada Alejandrina Germán, hace una reflexión valiosa. Ella considera que la UAS necesita mejorar su gestión, eficientizar su gestión para resolver sus problemas presupuestarios. Ella apuntó que el presupuesto destinado a la UAS es aumentado cada año, por lo que considera pertinente que los directivos de la Universidad Primada de América trabajen en un sistema que permita gestionar de mejor forma la inversión y los gastos. Ella asegura que el tema presupuestario no es solo un asunto del rector, sino de todo el conjunto de decanos, vicedecanos, y afirmó que deben estructurar planes y prioridades para las facultades y la universidad en su conjunto. Miren, doña Alejandrina habló por 100 años. Por 100 años. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha convertido en una trituradora de recursos. Esa es la triste realidad, donde se han engullido el presupuesto en una serie de acciones y una serie de gastos que no son prioritarios. Yo no estoy diciendo que todo sea así, pero el que conoce la UAS, y yo la conozco, yo fui director del periódico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, usted se da cuenta de que lejos de ser una institución llamada, entre otras cosas, a la investigación, a la aportación, usted tiene ahí un grupo de gente que entra y no sale, y se queda ahí, medrando, comiéndose, chupándose ese presupuesto. Esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y cada vez que encuentran la oportunidad para crear una crisis, para arrodillar a un gobierno, cualquiera que sea, porque lo han hecho con todos, entonces empiezan a joder, a fuñir, a forzar la paciencia, y escúchenme la palabra. Esa es la realidad, ¿eh? Mientras tanto, la gente no ve, tiene buenos sueldos, y qué bueno, deben tenerlo. Pero usted analiza y hace un ejercicio que nadie quiere,
de nómina, de inversión, de balance. Y créanme que lo que usted va a encontrar no es nada simpático. Sobre todo porque también se va a topar con la triste realidad de gente que se tapa uno con otro, donde hay un jueguito de impunidad y de complicidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo merece mejor suerte presupuestaria y mejor suerte administrativa. Y yo no estoy diciendo que esta administración sea la culpable, no, la culpable es la propia entidad que necesita una revisión de lo que son sus protocolos y sus procedimientos, de una especie de bueno y válido para unas acciones y una mentalidad administrativa tendente al despilfarro, a comprarse buenas jipetas, cierta gente y una serie de cosas que están ahí, y a no priorizar las cosas. Esa es la realidad, aunque le duela a quien le duela. Usted le puede meter, miren, 1.000 millones de pesos y mañana va a necesitar 1.100. Esa es la realidad. Por eso lo que dice Alejandrina vale como si hubiera hablado por 100 años. Por 100 años. Y ojalá las autoridades guadianas creen conciencia de eso. Ojalá. Acción y gestión es lo que se necesita. Y también transparencia. Y entonces después de ahí, usted le da todo lo que quiera. Pero usted tiene que sanear primero. Y tiene también que dar resultados. ¿Qué investigación ha hecho? ¿Qué ha presentado al país? Ante una problemática tal, mire, el equipo investigador de la Universidad Primada de América, mire, entrega esta propuesta. Pónganla en práctica. Mire este invento. Mire esta tesis. Coño, ¿dónde está? Eso hay que ponerlo en cuenta primero. Y a eso le tienen miedo, óigame, mire, como el tipo a la cruz. Y así no se puede. Se me acaba el tiempo, amigos y amigas televidentes, haciendo un llamado a las autoridades para que vean lo que está pasando en La Victoria, Santo Domingo Norte, sector Los Mañones, donde las mujeres de allí están asustadas luego que varias de ellas fueran violadas. Algo bastante feo, bastante difícil, de damas que han sido abusadas sexualmente. Fueron varias de ellas abusadas en diciembre del año pasado. Algunas de ellas han quedado con un temor, una frustración que no quieren salir de su casa. Por esos hechos hay una persona que está cumpliendo coerción, Juan Alexander Fermín de León, 25 años, que era perseguido mediante orden de arresto por haber abusado sexualmente de unas 10 mujeres. Y eso hay que ponerle atención porque algunas de esas damas entienden que él no actuaba solo y que después de haber sido apresado todavía se han dado casos de abusos sexuales. Entonces yo quiero que las autoridades le pongan atención, por favor. En Santiago de los Caballeros, un operativo de migración y de agentes policiales incautó una gran cantidad de cédulas falsas y de carnets en poder de haitianos indocumentados. Inspectores de migración, acompañados de miembros del Ejército y de la Policía Nacional, se incautaron este miércoles de decenas de carnets falsos del plan de regularización de extranjeros, así como de visas y cédulas dominicanas falsas que estaban en poder de haitianos ilegales. Esto ocurrió durante operativos en Santiago de los Caballeros. Estas acciones dieron como resultado que por lo menos 254 indocumentados fueron arrestados y estos operativos se concentraron mayormente en el centro histórico de Santiago y en las avenidas Estrella Sadalá, 27 de febrero y otras. Los inmigrantes detenidos se dedican a vender diferentes productos en los semáforos, en las calles, en las avenidas, en las plazas públicas. Y miren, amigos y amigas televidentes, esto no es nuevo.
Desafortunadamente, esta acción no es nueva. No es la primera vez que se decomisan, que se incautan una serie de documentos falsos de estos ilegales que tratan de burlar la persecución migratoria, esgrimiendo documentación que se supone le avale su permanencia en el país, pero que son falsas. Entonces ahí tenemos nosotros dos elementos preocupantes y que tienen que ser enfrentados por las autoridades. El primero, evidentemente estamos ante una falsedad de documentos, ante personas que quieren pasarse de listos, que quieren burlar la ley precisamente con un ejercicio de legalidad que resulta ilegal. Pero en el otro escenario es cómo consiguen este tipo de documentación. Y es ahí donde las autoridades tienen que poner una especial atención. Porque hay estructuras que se dedican a hacer este tipo de documentos falsos para venderlos, entregárselos a estos ilegales, y no es verdad que eso sale solamente de una acción de los indocumentados. Estamos hablando de contubernio entre dominicanos, malos dominicanos, que por ganarse un par de pesos se hieren la patria, dándole acceso a quien pueda adulterar este tipo de documentos para entregárselos a los indocumentados. Entonces, amigos y amigas televidentes, eso es grave. Eso es grave porque esos documentos, esas cédulas, esos carnets que se encontraron en poder de estos ilegales no llegaron solos a sus manos. Ahí hubo un involucramiento que es lo mismo que decir una complicidad de gente en las diferentes estructuras. Y eso es lo que se necesita en este momento. Que conjuntamente a esta acción que aplaudimos de interdicción a los ilegales, también se produzca la identificación de esas personas que con acceso a las planillas, a los softwares, a todo lo que significa la estructura y la logística para hacer este tipo de documentación, se prestó y se ha prestado a este tipo de vagabunderías que le hace daño al país y que muestra, desafortunadamente, la vulnerabilidad de esquemas que deben ser o deberían ser de estricta seguridad. Estoy haciendo el llamado formal para que las autoridades den la información y procedan al sometimiento a la justicia de los responsables de que estén sucediendo este tipo de vagabunderías, este tipo de traiciones a la patria, porque no hay otra forma para identificar esto que estamos denunciando. Amigos míos, hablando de partidos, el PRM, como dije antes de ayer y como reiteré ayer, pospone el proceso de convención, será el 18 de marzo, un anuncio que se hizo hace unas horas en voz de la licenciada Sonia Guzmán, presidenta en funciones del comité organizador, quien dijo que la decisión fue tomada cogiendo un informe de la comisión organizadora de la convención y la razón del nuevo aplazamiento es la falta de tiempo para la digitalización de las verificaciones que se realizan al padrón, que está compuesto por 525,000 electores, que es un buen padrón. Sonia Guzmán dijo que los programas de registro de militantes, PREMIL, y el programa de fortalecimiento institucional, el PRECOT, sobrepasaron las expectativas del partido y que en tal sentido, pues tomaron la decisión con el objetivo de colaborar para que el evento resulte bien organizado y con incuestionable transparencia. Yo entiendo que todo lo que se haga para garantizar que el proceso convencional, la 18ª convención ordinaria del PRM quede bien, yo entiendo que eso merece
todo el esfuerzo que sea necesario. Todo el que sea necesario, ¿eh? Entiendo que sí. Entonces, por tanto y por cuanto, yo creo que es válido, porque para que quede mal, que no estén preparados, pues que se aplace un mes. Eso hay gente que no le gusta, sobre todo gente que quiere salir de eso ya. Gente que sabe que va a perder y dice, no, vamos a salir de esto rápido. Aparte de que le van a ir quitando los pocos dirigentes que tienen, también van a tener que gastar más dinero. Y saben que van a perder, entonces dicen, vámonos rápido. Hay otros que dicen, bueno, pues está bien, háganla cuando ustedes entiendan. Total, estamos seguros de lo que tenemos y podemos crecer más. Posiciones diferentes. Mientras tanto, lo importante para el PRM es salir bien de la convención. Porque el futuro del PRM en el 2020, tanto en febrero como en mayo, para las elecciones, tanto las municipales como las congresuales y presidenciales, depende en gran o en toda medida de cómo salgan de este proceso de convención y cómo manejen la fase post-proceso. Y por eso tienen que tratar que salga bien, sin escatimar esfuerzos y hacer lo justo en el momento correcto. Amigos televidentes, el Procurador General de la República rehúsa hablar sobre la persecución que se le tiene a Argenis Contreras. Dice que no puede revelar estas diligencias porque puede entorpecer las investigaciones. Sin embargo, dio seguridades que están haciendo las mismas y que tarde o temprano será capturado y enviado a República Dominicana. Ustedes recuerdan que el martes la Procuraduría General de la República informó a través de un comunicado de prensa que había recibido la información de que Contreras González estaba en Países Bajos, en Holanda. Sin embargo, dicen que hasta el momento esos detalles nunca han sido confirmados oficialmente por las autoridades de allá. Sin embargo, hay una situación. El embajador dominicano en Holanda, Guillermo Piña, dice que a él le han dicho las autoridades que este señor está allá y que lo que falta para poder extraditarlo, porque nosotros tenemos un acuerdo de extradición, es que se le envíe un expediente sólido y sustentado para esa persona ser devuelta. Entonces, la respuesta del procurador no debe ser a la población, debe ser al embajador. Porque la gente dice, ¿y cuál de los dos está diciendo la verdad? Uno dice que está y otro dice que las autoridades no le han dicho. Mientras tanto, lo cierto es que este hombre no ha aparecido. Y hay muchas personas que entienden que hay sectores que están interesados en que él no aparezca. Como hay sectores que están interesados en que tampoco aparezca Quirinito. No porque aparezcan o no, sino para que no hablen y digan cosas. Entonces yo siento que el señor Procurador General de la República lo que tiene que hacer es darle una respuesta pública al embajador Guillermo Piña, quien aseguró mediante comunicado de prensa que Argenis Contreras González está en Holanda, porque es la mejor manera de soltar las brumas y los ruidos que se están haciendo en esta situación. Ojalá lo haga. Mis amigos, siguen las carreras de motocicleta en La Caleta, ahí en las Américas. Pese al incremento considerable de accidentes y muertes, las carreras de motocicletas en la autopista Las Américas siguen indetenibles. Y lo peor es que ante la mirada indiferente de los miembros de la policía, de la Autoridad Metropolitana de Transporte e incluso de unidades militares pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas, los motociclistas apuestan altas sumas de dinero en carreras que se inician en las primeras horas de la tarde, que han hecho ya propios sus puntos de partida, incluyendo lugares próximos a destacamentos de AMET, por ejemplo en el kilómetro 9 o en el 24 de las Américas, y pasándole por las propias narices a los agentes. Pero también
también son frecuentes las carreras del motorista que salen desde Boca Chica hacia Santo Domingo, llevando acompañantes en la parte trasera, a veces muchachas jóvenes, y ponen en riesgo la vida de ellos, pero también de los vehículos que transitan por la autopista. Señores, entonces algo hay que hacer. Óigame, algo hay que hacer, porque también en la autovía del Este, en la carretera Duarte, en la 6 de noviembre, hay muchísima gente que ha perdido la vida echando carreras en motocicleta. Usted se recuerda lo que pasó el domingo, señores, el domingo, cuando 4 jóvenes perdieron la vida porque estaban echando carreras. En la 27 de febrero, en la noche, en la madrugada, óigame, son bólidos que pasan. Entonces tenemos el Intran, tenemos una serie de instituciones que se han fusionado. Yo no dudo de la buena intención de la directora del Intran, la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, de el esfuerzo que hace AMET. Pero ellos siguen ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque frente a ellos ahí en las narices. Entonces, señores, no podemos seguir faltándole el respeto a las autoridades, no podemos, no podemos. Y se da, y se sigue dando. Porque eso es un irrespeto, eso es un desafío. Y también una muestra de debilidad de las propias autoridades, porque venga acá, hoy la gente le pone la mano, y la gente le pone la mano a los cables porque son rojos, azules, blancos, amarillos o negros, porque dan corriente. ¿O usted me va a decir a mí que no estamos ante un desconocimiento de la autoridad cuando pasa esto? En el sepelio, y desde aquí envío una vez más mis condolencias a el contraalmirante Marina de Guerra, Arístides García Berroa, que ustedes saben falleció hace 2 días en una volcadura de su vehículo en la carretera del Ceibo. Óigame, que robaron armas, dineros y equipos fotográficos durante el velatorio. Pero eso lleno de policías, de militares. Y vinieron los delincuentes, vinieron los antisociales, a eso de las 2 o 3 de la tarde. Forzaron la cerradura de por lo menos 6 vehículos, 6, por lo menos 6. Hasta un amigo, periodista Florentino Durán, del Listín, le robaron su cámara. Señores, en momentos que circulaban por el lugar decenas de oficiales uniformados que formaban parte de los honores que se les realizó al contraalmirante fallecido. Aparte de que también habían oficiales de cuerpos castrenses, pero ellos desafían la autoridad, señores. Entonces, así es más difícil. Óigame, así es más difícil, así es más difícil. Así es más difícil. Estamos ante un irrespeto a la autoridad. Y eso definitivamente es algo muy, pero muy grave. Muy, pero muy grave. Quizás ni siquiera sea el problema, sino el síntoma de uno peor. Finalmente, amigos míos, felicito esta aprobación de 73 nuevos proyectos turísticos. Información del Consejo de Fomento Turístico, el Confotur, que aprobó la clasificación de 73 proyectos con una inversión aproximada de 4.118.5 millones de dólares, de acuerdo a la información proveniente del Ministerio de Turismo. Estamos hablando que van a aportar unas 20.723 habitaciones y generarán más de 27.000 empleos directos e indirectos, aparte de los que son creados en la fase de construcción. Yo quiero felicitar al Ministerio de Turismo, al licenciado Francisco Javier García Fernández, porque esto habla en mayúscula del carácter pujante que tiene este sector importantísimo en la economía nacional, que cada vez tenemos noticias mejores, buenas, halagüeñas, como estos proyectos que impactarán principalmente las provincias de la Altagracia con 54, Santo Domingo con 5, San Pedro de Macorís y Puerto Plata con 3 cada una, y Barahona, Samaná y María Trinidad Sánchez con 2 proyectos por provincia, así como el Ceibo y La Vega con 1.
definitivamente que lo que ha pasado en el sector turismo, y ahí están las cifras, deja bien dicho que se está haciendo una buena labor en ese sector y es algo que merece el aplauso. Hasta aquí mi trabajo del día de hoy. Nos reencontramos cuando el reloj diga que son las 12 de la noche. Bye, bye.